Proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de hasta un 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en la administración de fondos de pensiones AFP para dinamizar la economía familiar en estado de emergencia. Con un informe de gestión. Tiene la palabra el honorable diputado Pedro Botello. Presidente, buenos días. Buenos días, bufete directivo, diputados y diputadas. Este es un momento crucial que la República Dominicana ha estado esperando hace varios días. Se trata del proyecto de ley que libera el 30% de las AFP a favor de los trabajadores. Este proyecto, que fue enviado por la presidencia de la Cámara de Diputados a 3 comisiones, específicamente la Comisión de Salud, la Comisión de Seguridad Social y la Comisión de Hacienda. Tenemos un informe de gestión de la Comisión de Hacienda y tenemos 2 informes que se acogieron a la iniciativa íntegramente. Yo le pido al presidente que procedamos al conocimiento de los informes de la Comisión de Salud y de Seguridad Social y que este proyecto se conozca en el día de hoy y que podamos poder votar por él. Diputados y diputadas, la República Dominicana, aparte de que estamos en medio de una pandemia sanitaria, estamos también en medio de una pandemia económica. Y esa pandemia económica se manifiesta en los bolsillos de los dominicanos. La factura del teléfono, el pago de alquiler, el pago de colegio, el pago de la luz, el pago del agua, los alimentos de la familia y las situaciones económicas en que vive hoy la República Dominicana demandan que hoy los diputados y diputadas juguemos una sola cara. Juguemos una sola cara. Diputados del PLD, diputados de la Fuerza del Pueblo. Honorable, PRM, un momentito. Honorable Botello, usted está solicitando que la comisión se que desapodere. se conozca, presidente, Para que se el conozca. proyecto, por favor. Que se conozca. Someto la solicitud del honorable Pedro Botello de que la comisión sea desapoderada para conocerlo en el día de hoy. A votación, honorable. Vote. Voten, honorables. Aprobado. Dele lectura, honorable Juan Julio, al proyecto. Proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de hasta el 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones AFP para dinamizar la economía familiar en estados de emergencias. El Congreso Nacional, en nombre de la República, considerando primero que la ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social, en el marco de la Constitución de la República,
tiene por objeto regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Considerando, segundo, que se hace necesario legislar para el establecimiento de un régimen legal que permita el retiro único y anticipado de hasta un 30% de los fondos de pensiones acumulados en las cuentas personales de los trabajadores afiliados en las administradoras de fondos de pensiones AFP para la dinamización de la economía familiar ante los efectos negativos que habrán de surgir del actual estado de emergencia. Considerando, tercero, que es un clamor nacional la liberación anticipada de un porcentaje razonable de los fondos acumulados en las cuentas personales de los trabajadores o afiliados de las administradoras de fondos de pensiones AFP. Reclamo que no implica ni genera costo alguno al erario nacional, toda vez que se trata de dinero del propio trabajador o ex trabajador que tiene acumulado en esas administradoras de fondos de pensiones. Considerando, cuarto, que las AFP o administradoras de fondos de pensiones son sociedades financieras constituidas de acuerdo a las leyes del país, cuyo principal objetivo es administrar las cuentas personales de los trabajadores o ex trabajadores y otorgarles una pensión cuando estos finalicen su vida laboral, ya sea por jubilación, invalidez, vejez o accidente laboral. Considerando, sexto, que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del presente año al coronavirus COVID-19 como una pandemia global ante la alarmante cifra de afectados y en especial a la tasa de contagio que presentan los casos registrados en más de 169 países, con más de 68.148 muertes a la fecha del día 5 de abril del presente año. Entre los más afectados están China, Italia, Estados Unidos, España, Francia y Alemania. Considerando, séptimo, que tomando como experiencia los casos de España e Italia con cifras alarmantes de muertes a la fecha del día 5 de abril del presente año, ello se debe a que ante los primeros casos los gobiernos de estos países no habrían adoptado las medidas restrictivas de prevención necesarias y hoy por hoy afrontan una crisis generalizada muy delicada que desborda su propio sistema sanitario. Considerando, octavo, que a los fines de evitar la propagación del virus COVID-19, el presidente de la República, Danilo Medina, declaró estado de emergencia aprobado por el Congreso Nacional, en el que han quedado restringidos los derechos relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional,
el cierre de la frontera del país, la prohibición de traslado interprovincial por la vía terrestre y el establecimiento, la inmovilización social obligatoria o toque de queda de todas las personas en sus domicilios desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Considerando noveno, que si bien es cierto, estas medidas son necesarias para detener la propagación del virus en el país, también es cierto que la misma imposibilitan a millones de dominicanos a salir a trabajar, afectándonos a todos el aislamiento social voluntario y la inmovilización social obligatoria o toque de queda, cerrado, el turismo cerrado que nos afecta, que nos impacta seriamente en la economía nacional y familiar, con el comercio cerrado, el turismo inexistente, las industrias paralizadas, calles vacías, dejan al país totalmente inmovilizado, sin que se pueda activar la cadena productiva económica, más la inminente recesión económica mundial que indudablemente impactará nuestro país. Considerando décimo, que ante el número de casos de contagios y de personas fallecidas más el aumento de la propagación ha obligado a que el presidente de la República tenga que solicitar ante el Congreso Nacional la prolongación del estado de emergencia, por lo que se hace necesario salvaguardar la economía de las personas, otorgándole mayor disponibilidad de dinero que le permita afrontar y recuperarse de esta crisis que ha conllevado el aislamiento y distanciamiento social voluntario y los toques de queda por el coronavirus COVID-19. Vista la Constitución de la República Dominicana del 13 de junio del año 2015, vista la Ley número 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus modificaciones, visto el reglamento interior de la Cámara de Diputados, ha dado la siguiente ley. Artículo primero. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la regulación, planificación y gestión del retiro único anticipado de hasta el 30% de los fondos acumulados en las cuentas personales de los afiliados en las AFP, administradoras de fondos de pensiones, ante el actual estado de emergencia por la crisis del coronavirus COVID-19, a fin de salvaguardar la economía familiar y dinamizar la economía nacional, contrarrestando los efectos económicos negativos generados por el estado de emergencia. Artículo 2. Disposición extraordinaria. De forma extraordinaria y por única vez se autoriza a los afiliados que lo requieran de disponer de hasta un 30% de los fondos acumulados en sus cuentas personales en las administradoras de fondos de pensiones AFP. Artículo 3. Plazo para entrega de fondos. La entrega de dichos fondos se efectuará en un plazo máximo de 10 días de presentada la solicitud, en donde el afiliado deberá indicar el número de cuenta bancaria para el depósito correspondiente. Artículo 4. Plazo de acogimiento. Las personas que deseen acogerse a la presente ley deberán solicitarlo en un plazo máximo de 30 días de concluido el estado de emergencia. Artículo 5. Sanción penal. El 30% de los fondos acumulados por los afiliados en las AFP o administradoras de fondos de pensiones constituye un fondo de garantía para los afiliados en los estados de emergencia, que no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia por las instituciones financieras.
La violación al objeto de la presente ley por las AFP o administradoras de fondos de pensiones constituye un delito penal que será sancionado con las penas establecidas en el artículo 405 del Código Penal Dominicano. Artículo 6. Derogación. La presente ley deroga y deja sin efecto cualquier otra disposición que le sea contraria. Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, diputados proponentes: Pedro Tomás Botello Solimán, diputado del Congreso Nacional por la provincia de La Romana, vicevocero del bloque del Partido Reformista; Juan Carlos Martínez Estrella, diputado del Congreso Nacional por la provincia de San Pedro de Macorís; Elías Báez de los Santos, diputado del Congreso Nacional por la provincia de Santo Domingo; Jean Luis Rodríguez, diputado del Congreso Nacional por la provincia del Ceibo; Juan Julio Campos Ventura, PLD, provincia de la Altagracia; José E. Morel, Ángela Pozo, José Francisco Santana Suriel, Cristóbal Venerado Antonio Castillo, Asiris Milciades Medina, Víctor Enrique Mencía, Melvin Alexis Lara, Amado Antonio Díaz, Francisco Antonio Santos, Alexis Isaac Jiménez, Rafael Ernesto Arias, Félix Castillo, Máximo Castro, Elsa de León, Lucía Argentina López, Rafael Tobías Crespo, Nidio Encarnación, Darío de Jesús Zapata, David Herrera Díaz, Josefa Quelina Castillo, Jacqueline Montero, Milady Suero, María Glotilde Gallar, Ana María Peña, Antonia Suriel, Antonio Bernabel Colón, Inocencia Díaz, Fidel Ernesto Santana, Néstor Juan Muñoz, Ángel Ovelio Gando, Ana Emilia Báez, Graciela Fermín, José Luis Rodríguez, Napoleón López, Ricardo Contreras, Nicolás López, Hanle Melo, entre otros diputados y diputadas firmantes. He concluido, señor presidente. Tiene la palabra el proponente Pedro Botello. Honorables, ocupen sus curules. Muchas gracias, honorable presidente, bufete directivo, diputados y diputadas. Debo comunicarle al país que esta propuesta legislativa ha sido abrazada por el Partido Reformista Social Cristiano y que de igual forma el partido La Fuerza del Pueblo también concomitantemente, militantemente, asumieron el proyecto. Una gran cantidad de diputados y diputadas del PRM asumieron el proyecto. El PQDC, el Frente Amplio, el PIS y el PRD han asumido esta propuesta. En nombre del pueblo dominicano y de 4.200.000, estamos agradeciéndole a cada uno de los diputados y diputadas que en sus buenas intenciones, queriendo ver la situación económica del pueblo dominicano en mejores condiciones, han decidido votar por esta propuesta legislativa. Diputados y diputadas, hoy el pueblo dominicano estará de júbilo cuando nosotros como diputados y diputadas nos pongamos del lado del pueblo. Ese es nuestro compromiso y ese es el mejor regalo que le podemos hacer al pueblo en este momento de crisis, en este momento difícil por el que atraviesa hoy el pueblo dominicano. Por lo tanto, estoy llamando a ser firme y coherente a cada uno de los que suscribieron el proyecto y quiero hacer la observación de que muchos diputados y diputadas que firmaron el proyecto no han sido leídos en la suscripción. Hay muchos diputados, todos,
Y lo hago por Johanny Guzmán, que está haciendo la observación, porque ella firmó el proyecto. Y todos los diputados de la Fuerza del Pueblo firmaron el proyecto también. Igual lo hizo usted, lo hizo Besaida. Señoras y señores, también, señoras y señores, lo único que quiero comunicarles que en el Senado de la República se conoce una pieza con alguna similitud. Lo único que habla de un 20%. Yo le voy a pedir al hemiciclo que acoja el informe de la Comisión de Salud y que acoja el informe de la Comisión de Seguridad Social, que fueron dos informes que acogían sin modificaciones este proyecto de ley, que por lo tanto no tiene ningún tipo de observaciones. Pero sí le quiero pedir al hemiciclo, toda vez que la legislatura está en su parte final, que lo declaremos de emergencia y que se apruebe en 2 lecturas consecutivas para que se vaya al Senado. Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputados y diputadas, someto el proyecto para su aprobación en primera lectura a votación, honorable. Voten. Honorable, vamos a aprobarlo en primera lectura porque hay una serie de cosas que hay que agregarle. Botello, que usted mismo planteó. A votación, honorable. Voten, honorables. Voten. Aprobado en primera lectura. (8.9.1) Informe y evaluación de la ejecución presupuestaria de Cámara de Cuentas. Queda remitido este informe a la Comisión de Cámara de Cuentas. 9.2. Resolución que autoriza al presidente de la República Dominicana prorrogar hasta un plazo de un máximo de 17 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional declarado en el decreto presidencial número 134-20 el 19 de marzo del año 2020 y prorrogado por los decretos 148-20 del 13 de abril del año 2020, el número 153-20 del 30 de abril del año 2020, el 160-20 el 17 de mayo del año 2020, el 187-20 el 1 de junio del año 2020, proponente del Poder Ejecutivo, viene del Senado, de la lectura. Someto liberar de lectura y de ir a comisión para que el secretario lea el informe, el proyecto. A votación, honorable. Liberar de lectura y de ir a comisión para que liberarlo de ir a comisión para que el secretario lea el informe, lea el proyecto. Voten, honorables. Voten, ocupen sus curules, voten. Voten. Voten, honorables. Vote, Lila, vote. Vote, Manuel Díaz. Voten. 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 Someto liberar de ir a comisión para leer, para que el honorable lea el proyecto. Ocupen sus curules, honorables. Ocupen sus curules, honorables.
Botello, venga a su curul. Botello, ocupe su curul, venga. Ocupen sus curules, honorables. Ocupen sus curules, honorables. Ocupen sus curules, honorables. A la gente nuestra que estén tranquilos. Sí. Dígale más a la gente nuestra que estén tranquilos. ¿Por qué Lila no está votando? Honorable, vamos al orden, honorable. Honorables, vamos al orden. Vamos al orden, ocupen sus curules. Vamos al orden. Vamos al orden. Vamos al orden, ocupen sus curules. Ocupen sus curules, honorables.
Honorables, ocupen sus curules, vamos al orden. Vamos al orden, honorables. Ocupen sus curules. Ocupen sus curules. Ocupen sus curules, honorables. Ocupen sus curules. Luis Vargas, Víctor Mencía, ocupen sus curules. David Herrera, ocupen sus curules. Él lo está llamando. Don Radamés González, ocupe su curul. Él lo está llamando. ¿A quién? A usted. Voy a poner el presidente. Déjeme poner el presidente. Venga, está ahí. Honorables, ocupen sus curules. Ocupen sus curules. Siéntense, ocupen sus curules. Ocupen sus curules. Edward Gómez, ocupe su curul. Ocupen sus curules, honorables. Ocupen sus curules. Darío Zapata, ocupe su curul. Jaco Alberti. Someto liberar de ir a comisión para que el someto liberar de ir a comisión para darle lectura al proyecto. A votación, honorable, voten. Ocupen sus curules. Liberar de ir a comisión para que se lea el proyecto. Voten. Lourdes, vote. Graciela, vote. Rafael Méndez, vote. Rafael Méndez. Aprobado. Dele lectura, honorable secretario, al proyecto. Dele lectura, honorable. Senado de la República Dominicana. Señor Radamés Camacho Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados. Señor presidente, aprobada por el Senado en sesión de fecha 9 de junio de 2020, tengo a bien remitirle para los fines constitucionales la resolución que autoriza al presidente de la República a prorrogar hasta por un plazo máximo de 17 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional declarado en el decreto presidencial número 134-20 de fecha 19 de marzo del 2020. Le participo que esta solicitud de prórroga procede del Poder Ejecutivo, tomada en consideración en fecha 9 de junio del 2020. Atentamente, Arístides Victoria Yet, vicepresidente en funciones. Resolución que autoriza al presidente de la República prorrogar hasta por un plazo máximo de 17 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declarado en el decreto presidencial número 134-20 de fecha 19 de marzo del 2020.
considerando primero que el Congreso Nacional en fecha 19 de marzo del 2020 autorizó al presidente de la República a declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional por un plazo máximo de 25 días, resolución promulgada con el número 6220 del 19 del mismo mes y año, con la finalidad de que el Estado pueda hacer frente de forma eficaz a la pandemia del virus COVID-19, coronavirus, y tomar las medidas de lugar para la protección de la salud de las personas y la vida económica de la nación. Considerando segundo, que mediante el decreto número 134-2020 del 19 de marzo del 2020, el presidente de la República declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional, amparado en la resolución número 6220, cuyo periodo de 25 días se prolongó hasta el 13 de abril del 2020, bajo las condiciones establecidas en la resolución de autorización. Considerando tercero, que el artículo 28 de la ley número 21-18 de fecha 25 de mayo del 2018 sobre regulación de los estados de emergencia contemplados por la Constitución de la República Dominicana establece que en caso de que persistan las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, el Poder Ejecutivo podrá solicitar al Congreso Nacional cuantas veces sea necesario la prórroga del estado de excepción con 5 días de antelación a la finalización del período originalmente establecido. Párrafo primero. La prórroga concedida no podrá exceder del tiempo ya autorizado para cada estado de excepción de que se trate. Párrafo segundo. La solicitud de prórroga contendrá las justificaciones necesarias que expliquen la necesidad de extender la duración del estado de excepción correspondiente. Párrafo tercero. El procedimiento para conocer de la solicitud de prórroga es el mismo establecido para conocer de la declaratoria de estado de excepción. Considerando cuarto, que en fecha 27 de mayo del 2020, mediante oficio número 00-82287, que el presidente de la República, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 28 de la citada ley número 21-18, solicitó al Congreso Nacional le autorice prorrogar el estado de emergencia en todo el territorio nacional declarado mediante el decreto número 134-2020 de fecha 19 de marzo del 2020, en razón de la necesidad de continuar con las medidas de distanciamiento social tomadas desde el inicio de la declaratoria de estado de emergencia hasta lograr aplanar y revertir la curva de contagios, lo que permitiría iniciar procesos de flexibilización y desmonte de las medidas de una forma segura, dado que un levantamiento abrupto constituye un riesgo que puede llevar a un aumento de contagios con consecuencias mortales y efectos negativos para el país. Prórroga autorización para resolución autorizada por resolución del Congreso Nacional número 66-20 del 1 de junio de 2020 y declarada por decreto número 187-20 del 1 de junio 2020 por un plazo máximo de 15 días. Considerando quinto, que en fecha 29 de marzo del 2020 el presidente de la República remitió al Congreso Nacional el quinto informe marcado con el número 008455, en el cual expuso de forma detallada sobre el desarrollo de las medidas expuestas en los informes anteriores, así como la implementación de nuevas medidas por parte del Poder Ejecutivo en el marco del estado de emergencia, dentro de las cuales se destacan medidas hospitalarias y sanitarias, aumentando la disponibilidad de camas, unidades de cuidados intensivos y ventiladores privados, así como el número de ambulancias especializadas para el transporte de pacientes con coronavirus, aumento de nuevos empleados empleados asistenciales y empleados administrativos, así como el seguimiento constante a todos los casos a través de la coordinación de visitantes domiciliarios, asistencias o llamadas de seguimiento, habilitación de plazas de aislamiento y la ampliación del inventario nacional de medicamentos que se entregan de manera gratuita, ampliación de la capacidad de los laboratorios, tantos públicos como privados, destinados
a realizar pruebas del coronavirus, medidas para asegurar una transición segura hacia la covidianidad, que consiste en una desescalada en fases denominada convivir con el COVID-19 de forma segura, la cual incluye una primera y segunda fase, medidas adoptadas en el ámbito educativo, medidas de apoyo económico a sectores vulnerables de la población dominicana, medidas de apoyo a las MIPYMES, monitoreo diario de la velocidad de contagio a través de la Plataforma Integral de Inteligencia Epidemiológica de C-51. Considerando, sexto, que mediante el oficio número 008975 de fecha 08 de junio del 2020, el presidente de la República solicitó al Congreso Nacional una prórroga por 17 días del estado de emergencia declarado por el decreto número 134-20 del 19 de marzo del 2020, autorizado por resolución número 62-20 del mismo día y estado prorrogado por decreto número 148-20 del 13 de abril del 2020, previa autorización del Congreso Nacional por la resolución número 63-20 del 11 de abril del 2020, una segunda prórroga declarada mediante el decreto número 153-20 del 30 de abril del 2020, previa autorización realizada por la resolución número 64-20 del 29 de abril, una tercera prórroga declarada mediante el decreto número 160-20 del 17 de mayo del año 2020, previa autorización realizada por la resolución número 65-20 del 15 de mayo de 2020 y una cuarta prórroga declarada mediante el decreto número 187-20 del 1 de junio del año 2020, previa autorización realizada por la resolución número 66-20 del 1 de junio del 2020, en razón de que el Poder Ejecutivo en fecha 20 de mayo del año en curso inició un proceso de desescalada de las medidas de distanciamiento social en el plano de las actividades económicas como parte de un plan que comprende 4 fases cuyo avance depende del éxito que se vaya alcanzando en cada una de ellas y que en la actualidad se encuentra en la ejecución de la fase 2 y en proceso de preparación para poner en ejecución las siguientes fases de dicho plan, para así seguir avanzando de manera gradual y segura, de tal forma que se evite un descontrol de los casos de contagio que eventualmente desborden la capacidad de respuesta hospitalaria. Considerando, séptimo, que según estableció el presidente de la República en su oficio número 008975 de fecha 8 de junio del 2020, de solicitud de prórroga, el proceso de reapertura de la economía nacional y flexibilización de las demás medidas de distanciamiento social debe llevarse a cabo paulatinamente y con base en el análisis recurrente de los datos epidemiológicos, ya que los logros alcanzados hasta el momento pudiesen revertirse, lo cual generaría un alto costo humano y económico para nuestro país. Considerando, octavo, que amparado en la Constitución de la República y en la Ley número 21-18 de fecha 25 de mayo del 2018 sobre regulación de los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República, el Congreso Nacional debe abocarse a conocer y decidir sobre la solicitud de una prórroga del estado de emergencia a los fines de concluir con la actual segunda fase y dar inicio a las siguientes fases del plan de desescalada de las restricciones económicas que fueron dispuestas por el Poder Ejecutivo, así como parte de la lucha contra la pandemia COVID-19 y así evitar que en esta etapa del proceso se produzca un descontrol de los casos de contagio que eventualmente desborde la capacidad de respuesta hospitalaria, sobre todo que la apertura gradual de las actividades económicas ha generado un aumento significativo en el flujo de las personas en las calles, los centros productivos y los establecimientos comerciales, formales e informales, durante las horas del día, por lo que esto representa un gran riesgo para la población
que debe mitigarse manteniendo otras medidas de distanciamiento social, especialmente las restricciones a la circulación de personas y a las actividades de todo tipo durante el horario nocturno hasta lograr la concreción de la normalidad. Vista la Constitución de la República, vista la Resolución 684 del 27 de octubre de 1977, que aprueba el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, auspiciado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, vista la Resolución número 739 del 25 de diciembre de 1977, que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, vista la Ley Orgánica número 21-18, de fecha 25 de mayo del 2018 sobre regulación de los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República, vista la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales número 137-11 del 13 de junio del 2011, vistos los reglamentos internos del Senado y la Cámara de Diputados, vista la resolución número 62-20 del 19 de marzo del 2020 del Congreso Nacional, que autoriza al presidente de la República a declarar el estado de emergencia en el territorio de la República Dominicana, visto el decreto número 134-20 del 19 de marzo del 2020, que declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional, visto el oficio número 006434 de fecha 02 de abril del 2020, remitido por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en el que solicita al Congreso Nacional, a través del Senado de la República, autorización a los fines de prorrogar el estado de emergencia en el territorio nacional, visto el informe marcado con el número 006410 del 1 de abril de 2020, remitido por el presidente de la República al Congreso Nacional para dar seguimiento al estado de emergencia, vista la resolución número 63-20 del 11 de abril del año 2020, que autoriza al presidente de la República a prorrogar hasta por un plazo máximo de 17 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declarado en el decreto presidencial número 134-20 de fecha 19 de marzo del año 2020, visto el decreto número 148-20 del 13 de abril del año 2020, que prorroga el estado de emergencia en todo el territorio nacional por un plazo de 17 días contados a partir del 14 de abril del año 2020, visto el segundo informe marcado con el número 006776 del 15 de abril del 2020, remitido por el presidente de la República al Congreso Nacional para dar seguimiento al estado de emergencia, visto el oficio número 007075 de fecha 24 de abril del 2020, remitido por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en el que solicita al Congreso Nacional, a través del Senado de la República, autorización a los fines de prorrogar por segunda vez el estado de emergencia en el territorio nacional, vista la resolución número 64-20 del 29 de abril del 2020, que autoriza al presidente de la República prorrogar hasta por un plazo máximo de 17 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declarado en el decreto presidencial número 134-20 de fecha 19 de marzo del 2020, visto el decreto número 153-20 del 30 de abril del año 2020, que prorroga el estado de emergencia en todo el territorio nacional por un plazo de 17 días contados a partir del 1 de mayo del 2020, visto el tercer informe marcado con el número 007266 del 30 de abril del año 2020, remitido por el presidente de la República al Congreso Nacional para dar seguimiento al estado de emergencia, visto el oficio número 007640 de fecha 12 de mayo del 2020, remitido por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en el que solicita al Congreso Nacional, a través del Senado de la República, autorización a los fines de prorrogar por tercera vez el estado de emergencia en el territorio nacional, vista la resolución número 65-20 del 15 de mayo del 2020, que autoriza al presidente de la República a prorrogar por hasta un plazo máximo de 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declarado en el decreto presidencial número 134-20 de fecha 19 de marzo del 2020,
visto el decreto número 160-20 del 17 de mayo del 2020, que prorroga el estado de emergencia en todo el territorio nacional por un plazo de 15 días contados a partir del 18 de mayo del año 2020. Visto el cuarto informe marcado con el número 007842 del 15 de mayo del año 2020, remitido por el presidente de la República al Congreso Nacional para dar seguimiento al estado de emergencia. Visto el oficio número 008287 de fecha 27 de mayo del 2020, remitido por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en el que solicita al Congreso Nacional, a través del Senado de la República, autorización a los fines de prorrogar por cuarta vez el estado de emergencia en el territorio nacional. Vista la resolución número 66-20 del 1 de junio del 2020, que autoriza al presidente de la República prorrogar hasta por un plazo máximo de 15 días el estado de emergencia en todo el territorio nacional, declarado en el decreto presidencial número 134-20 de fecha 19 de marzo del año 2020. Visto el decreto 187-20 del 1 de junio del año 2020, que prorroga el estado de emergencia en todo el territorio nacional por un plazo de 15 días contados a partir del 18 de mayo del 2020. Visto el quinto informe marcado con el número 008455 del 29 de mayo del 2020, remitido por el presidente de la República al Congreso Nacional para dar seguimiento al estado de emergencia. Visto el oficio número 008975 de fecha 08 de junio del 2020, remitido por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en el que solicita al Congreso Nacional, a través del Senado de la República, autorización a los fines de prorrogar por quinta vez el estado de emergencia en el territorio nacional. Resuelve, primero, autorizar al presidente de la República a que prorrogue el estado de emergencia en todo el territorio nacional por un plazo máximo de 17 días contados a partir del día 14 del mes de junio del año 2020. Segundo, acoger las motivaciones expuestas por el presidente de la República en su solicitud de prórroga al estado de emergencia en el territorio nacional y mantener vigentes las facultades extraordinarias contenidas en el decreto presidencial número 134-20 de fecha 19 de marzo del 2020, en base a la autorización dada por el Congreso Nacional conforme a la resolución número 62-20 de la misma fecha, dada en la sala de sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 9 días del mes de junio del año 2020, año 177 de la Independencia y 157 de la Restauración. Arístides Victoria Jet, vicepresidente en funciones; Luis René Canaán Rojas, secretario; y Edis Fernando Mateo Vázquez, secretario. He concluido, honorable señor presidente. Ocupen sus curules. Someto a votación la resolución en única lectura. Votación, honorable. Voten. Voten, honorable, que ahí lo único nuevo que hay es la fecha. Voten. Voten, honorables. Voten. Manuel, vote. María Gallar, vote. Juan Suazo, vote. Voten. Juan Suazo, vote. Voten, honorables. Aprobado. Cierro la sesión y le convocamos oportunamente. Buenas tardes.